Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto saludarles en esta nueva oportunidad donde Dios nos permite que nos podamos reunir por su misericordia, por su gracia. Definitivamente, mis hermanos, es un privilegio que el Señor nos concede el estar en este espacio espiritual y saber que tenemos una cobertura a nivel Colombia y a nivel del mundo. Donde estemos, podemos estar conectados para estar en este servicio espiritual de tanto valor, de tanto contenido. Es algo bien importante para la edificación de nuestras vidas, para la edificación de nuestros hogares, para la edificación de nuestros hijos. Saludo a todos mis hermanos en cualquier lugar del mundo. Y con toda esta experiencia que estamos teniendo de cómo la palabra llega a nuestras vidas, cómo Dios nos habla y cómo nos habla de una forma profética, debemos nosotros estar muy tocados, pero muy tocados para acercarnos a las personas que están a nuestro alrededor, sean los familiares, los amigos, los conocidos. Hagamos ese ejercicio, mis hermanos. Hagamos ese ejercicio, y eso lo vemos en la Biblia, de hombres y mujeres que, tocados por lo que Dios empezó a hacer en la vida de ellos empezaron a compartirle a otros desde la misma experiencia. Le invito a toda nuestra iglesia, en cualquier lugar del mundo, que lo hagamos. No necesita usted de ser un experto, no necesita usted de aprenderse cosas de memoria, desde su experiencia, desde lo que usted tenga y lo que ha recibido, lo que lo ha impactado, empecemos a transmitirlo. Mis hermanos, eso es bien, pero bien importante. Qué rico, mis hermanos, qué agradable encontrarnos y saber que somos iglesia donde estemos, que somos pueblo de Dios. Les felicito, mis hermanos, les felicito de hacer parte de esta comunidad donde experimentamos la gracia y la misericordia de nuestro Dios y nuestro espíritu fraterno. Recuerden, mis hermanos, que donde estemos y si estamos en alguna situación, podemos contactar la iglesia. Cualquiera de nosotros, los pastores, pueden contactarnos y estar allí en comunicación con nosotros, y estamos prestos para estar pendiente de ustedes o de las personas que ustedes nos van relacionando, nos van vinculando. Mis hermanos, les invito a que estén en pie. Hoy vamos a leer 16 versículos del capítulo 119 del libro de los Salmos. Es un capítulo extenso, muy hermoso, muy especial, pero nos vamos a ocupar de los primeros 16 versículos. Pero antes de hacerlo, vamos a orar, vamos a colocar nuestras vidas, colocar este servicio en las manos del Señor. Dependemos de nuestro Dios, y Dios nos ha dado la herramienta a través de la oración y la palabra para nosotros depender de Él. No es en nuestra habilidad, sino en el recurso y en la capacidad que Dios nos concede. Oremos todos, mis hermanos. Les invito a que estén en pie donde usted se encuentre y vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias. Gracias por tanta bendición, por todo lo que nos concedes. Gracias, Dios mío, porque nos concedes esta nueva oportunidad de estar aquí congregados. Y somos iglesia. Y somos iglesia si estamos en Colombia, si estamos en Estados Unidos, si estamos en España, en Alemania, en Inglaterra, en Venezuela, en Ecuador, en cualquiera de los lugares donde estamos conectados, Padre. Te doy gracias por la iglesia y gracias por cada uno. Pido tu bendición y ayúdanos que desde nuestra experiencia espiritual poder compartir a otras personas de lo que estás haciendo en nuestras vidas. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero aprovechar también este espacio para agradecer
a todos nuestros hermanos en cualquier lugar su apoyo económico que han dado en las ofrendas o en la ofrenda misionera o en la ofrenda a un denario cuando ha sido la oportunidad. Quiero agradecer la buena disposición de todos en las contribuciones que hacemos para la finalidad de la iglesia, ya sean las ofrendas misioneras, ofrenda a un denario cuando ha sido la oportunidad y con nuestras contribuciones a través de los diezmos. Mis hermanos, vamos a leer entonces la palabra. Vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, el capítulo 119. Voy a leer, ustedes siguen la lectura de la palabra. Dice la Biblia así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Versículo 9, importantísimo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué precioso texto que el Señor nos regala en esta mañana para meditar, para leer, para estar allí reflexionando en torno a ello. Mis hermanos, vamos a entrar ahora en la parte de las alabanzas. Vamos a dejarnos impactar, sorprender por el contenido de estas preciosas alabanzas. Vamos a hacerlo con gratitud, vamos a disfrutar este espacio. Y posteriormente viene el pastor Jorge Enrique Orejuela con la predicación de la palabra de Dios, y les pido a todos que estemos allí, concentrados, reverentes, dispuestos a escuchar este mensaje contundente de la palabra de Dios para nuestras vidas. Permítale a Dios que Dios trate con su vida, porque Él trae una palabra fresca para todos nosotros. Mis hermanos, en cualquier lugar del mundo, un abrazo inmenso. Dios les bendiga. Sigamos creciendo en Dios. Dios les bendiga a todos. Oh Cristo mío. Haz que mi
Tú que has hecho tanto para mí, haz que mi vida sea rendida, limpia y santa, consagrada a ti. Te necesito, yo soy tan débil. Haz con tu ayuda, puedo vencer. Oh Cristo mío, yo anhelo agradarte. Tú que has hecho tanto para mí. Descubre, mi buen Padre, que hay tantos argumentos que asedian tenazmente mi mente y corazón. Hay fuerzas, hay tendencias que buscan con empeño minar la percepción de lo que soy, oh fiel Señor. Me falta aún conciencia de lo que desea mi buen Dios, y así poder actuar según tu eterna voluntad. Por eso acudo a ti, buen Padre, solicito tu enseñanza, que seas tú quien dé a mi vida causa e identidad. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. Descubre, mi buen Padre, que
tantos argumentos que asedian tenazmente mi mente y corazón. Hay fuerzas, hay tendencias que buscan con empeño minar la percepción de lo que soy, oh fiel Señor. Me falta un conciencia de lo que ves en mi buen Dios, y así poder actuar según tu eterna voluntad. Por eso acudo a ti, buen Padre, solicito tu enseñanza, que seas tú quien dé a mi vida causa e identidad. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. No hay nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. Nadie que conozca mi ser tanto como tú, y no hay nadie viendo por mi bienestar mejor que tu buen Dios. Por eso, Padre eterno, hoy te ruego en mi oración que pueda ver mi vida desde el viso de tu amor. Yo soy, Señor, lo que has dicho tú que soy. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. Y vendrá un nuevo día de unidad y comunión. Y que somos cristianos se verá en nuestro amor, en la sangre de Cristo nuestra unión. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. Y vendrá un nuevo día de unidad y comunión. Y que somos cristianos se verá en nuestro amor, en la sangre de Cristo nuestra
Cristo nuestra unión, en la sangre de Cristo nuestra unión, en la sangre de Cristo nuestra unión. Ante toda la grandeza de lo creado, solo alcanzo a percibir el amor y la gracia que me has dado. Cuando pienso del polvo de donde vengo y el potencial que se desarrolla siendo pequeño, solo puedo darte gloria, pues es tu gracia quien lo valora, y por tu espíritu mi vida aflora. Padre, tu plan es grande, del polvo formaste lo que hoy es el hombre, pensando en hacerle bien por tu amor, y así dándole tu reino y tu nombre. Hoy quiero expresar de mi corazón que es tu gracia la razón, que en mi vida cobra sentido, pues tú eres mi hacedor y mi destino. Hoy quiero expresar de mi corazón que es tu gracia la razón, que en mi vida cobra sentido, pues tú eres mi hacedor y mi destino. Cuando veo mi pequeñez ante toda la grandeza de lo creado, solo alcanzo a percibir el amor y la gracia que me has dado. Cuando pienso del polvo de donde vengo y el potencial que se desarrolla siendo pequeño, solo puedo darte gloria, pues es tu gracia que lo valora, y por tu espíritu mi vida aflora. Padre, tu plan es grande, del polvo formaste lo que hoy es el hombre, pensando en hacerle bien por tu amor, y así dándole tu reino y tu nombre. Hoy quiero expresar de mi corazón que es tu gracia la razón, que en mi vida cobra sentido, pues tú eres
hacedor y mi destino. Hoy quiero expresar de mi corazón, es tu gracia la razón que en mi vida cobra sentido, pues tú eres mi hacedor y mi destino. Más que todas tus promesas y que todo lo que expresa tu poder. Eres más que todas tus riquezas, pues son ellas simple fruto de tu ser. Eres más que el cielo y que la gloria, ya que solo por tu luz pueden brillar. Eres más que todas tus memorias, que registran lo que ha sido y que será. Yo no sé cómo entender lo que tú eres, Dios, pues pensarte ya es difícil para mí. Solo atino a expresarte que eres mi Señor, que le da todo el sentido a mi existir. Eres más que toda mi esperanza y que todo lo que puedo yo creer. Eres más que el grado de confianza que en tu clara verdad puedo tener. Eres más que el cielo prometido, pues sin ti siempre hay desierto alrededor. Y aunque todo me fuera concedido, si te ausentas, nada tiene valor. Yo no sé cómo entender lo que tú eres, Dios, pues pensarte ya es difícil para mí. Solo atino a expresarte que eres mi Señor, que le da todo el sentido a mi existir. Eres más que toda mi esperanza y que todo lo que puedo yo creer. Eres más que el grado de
confianza, que en tu clara verdad puedo tener. Eres más que el cielo prometido, pues sin ti siempre hay desierto alrededor. Y aunque todo me fuera concedido, si te ausentas, nada tiene valor. Yo no sé cómo entender lo que tú eres, Dios, pues pensarte ya es difícil para mí. Solo atino a expresarte que eres mi Señor, que le da todo el sentido a mi existir. Eres más. Gracias a Dios por esta experiencia comunitaria. Gracias a Dios, entonces, por nuestro culto dominical. Hasta ahora las cosas van muy bien, porque Dios se está manifestando. Sé que Dios ya está tratando con nosotros. Es muy grato poder uno certificar que Dios está perfeccionando su obra en la iglesia y que estamos aprendiendo una cosa básica. Estamos aprendiendo a disponernos para que todo nuestro ser sea impactado, sea afectado por ese ambiente cúltico de la iglesia, en donde aprendemos a vernos en un templo, enorme templo, en donde nos congregamos de todos los lugares del mundo que acceden a este programa espiritual y nos sentimos comunitariamente regocijados por encontrarnos los unos con los otros. Bendita experiencia de la fe, y gracias a Dios que nos da la oportunidad de ver las cosas así. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta reunión, en este tiempo especial de la enseñanza bíblica, para que se perfeccione lo que Él ha venido haciendo a través de los cánticos, todos relacionados con la necesidad de vernos pequeños y ver a Dios muy grande. Y desde la grandeza de Dios, que es un componente importante de su santidad, nosotros poder sentirnos motivados para aprender a vivir agradándole, obedeciéndole y hacerle el culto que a veces es un sacrificio, como una demanda extrema a nuestra vida, para hacer de sus verdades la fundamentación de nuestra vida, los criterios sobre los cuales movemos nuestra vida. Eso, hermanos míos, es el programa espiritual en el gran templo de Dios, que es la comunidad de la iglesia, que es la congregación de los santos, como la Biblia los define, que es Cristo en cabeza de Jesús y con el cuerpo formado por todos los miembros que se encuentran comprometidos
en todos los lugares del mundo. Gracias a Dios por eso. Oremos entonces. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por esta bendición especial de poder estar ante ti, Señor, dispuestos a rendirte culto, a honrarte, a alabarte. En este caso, honrarte y alabarte a través de nuestra disposición para escuchar la enseñanza que atañe al esclarecimiento de tu verdad, de tu palabra. Señor, te pedimos entonces que nos despiertes a través de ella, nos ayudes a reaccionar oportunamente y a recrear muchas condiciones de nuestra vida que se encuentran posiblemente afectadas por el hecho de no tener claro todas las cosas que debiéramos ver objetivamente. Pero Señor, estamos en tus manos y estamos convencidos de que tú estás haciendo maravillas en medio nuestro y por tanto estás perfeccionando nuestra motivación, nuestro interés, nuestro anhelo. Gracias, Padre Santo, por esta congregación especial, por la iglesia. Gracias por lo que nos has permitido cantar y alabarte con esa libertad que nos has dado para hacerlo con gusto y con entusiasmo. Y gracias por hablarnos a través de tu palabra en la introducción de este culto. Ahora, Señor, que la enseñanza perfeccione todo aquello que ya has venido abriendo como oportunidad para nuestra vida espiritual y por eso nos disponemos a recibir de ti. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, confiamos en ti y en ti esperamos. Amén. Amén. Sí, Señor. Pueden ustedes, hermanos, sentarse y le damos gracias a Dios, insisto, por este ambiente cúltico especial. Regresando al tema que estamos estudiando, la santificación, ¿ya? Como una aplicación para la vida nuestra de la poderosa doctrina de la santidad de Dios. Nosotros podemos decir que en la santificación o la santificación es como un territorio apartado por Dios para que los creyentes lleguen a Él y desde allí poderlos potenciar para que se hagan victoriosos contra todas las fuerzas del mal, contra el pecado, y tengan la oportunidad de crecer libres de todas esas influencias, porque Él ha llenado el espacio santificador con condiciones excepcionales que garantizan la victoria de los creyentes. Y hablábamos del culto en el verdadero templo y mencionábamos que en el culto del verdadero templo se supera la idea, a veces diríamos nosotros, muy simplista del manejo religioso, donde se pretende con un programa de representación a través de sacrificios de animales, se pretende garantizar que el hombre tenga victoria sobre el pecado. Y sucede que esto llevó el manejo religioso judeocristiano a plantear un concepto de la gracia que nos ha convencido de que nosotros solo tenemos que aceptar lo que Dios nos quiere dar a través de Jesucristo y no vernos comprometidos con una disposición nuestra para vivir como Jesús vivió. Esa perspectiva ha sido una cosa tan letal que el cristianismo se convirtió en una religión carente
de motivaciones trascendentes. Anhelamos el cielo, pero no nos comprometemos con las demandas que el Dios del cielo nos hace para ajustar nuestra vida a esa forma de vivir por encima de lo común, sino que simplemente le decimos a Dios, yo creo que a través de esta obra de sacrificio, de ofreciéndote este animal, tú, por la sangre de ese animal, vas a perdonar mi pecado y me vas a librar y borrar todos esos pecados de mi vida. Pero la gente habla de perdonar y borrar pecados y no de cambio de vida, que es la verdadera forma de borrar los pecados, un cambio de vida. Nosotros pretendemos que se borre en lo legal el pecado, y entonces que diga Dios, ya no tienes pecado, pero mañana vamos a hacer los mismos pecados que hicimos ayer, y eso está diciendo que no hay verdadera victoria sobre el pecado. O sea que cuando hablamos del culto en el verdadero templo, el culto que se hace es un culto en el que nosotros nos comprometemos a hacer todos los sacrificios necesarios en la vida nuestra para que nuestra vida quede ajustada totalmente a la propuesta de Dios, de modo que se imponga la voluntad de Él en nuestro ser y no seguir viviendo de cualquier manera, aunque estemos cumpliendo con ritos religiosos. Por eso la enseñanza de hoy quiero hacerla girar alrededor de dos textos que nos van a ayudar a orientar el pensamiento. Vamos a centrarnos en esos dos textos. El uno es el Salmo 119, del versículo 9 al 16, que es parte del texto que leíamos al comienzo del culto. Y el otro es el texto que ha sido el centro de esta reflexión, Hebreos en el capítulo 10, unos versículos de ese capítulo 10. En el Salmo 119, observen ustedes que esa segunda estrofa habla, como todos los textos del Salmo 119, alrededor de la condición del hombre, del creyente, con respecto a la palabra de Dios, que se identifica como palabra, se identifica como mandamientos, se identifica como ley, se identifica como testimonio, ¿ya? Etcétera. Son varios términos para hacer referencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer el texto y observarán ustedes cómo el salmista ha logrado convertir, según esos versículos del 9 al 16, convertir la palabra de Dios en el fundamento de su estructura de persona. Sí. Todo lo que es la estructura de su ser está establecido sobre el fundamento de las escrituras, de la palabra, de la revelación, ¿verdad? Y entonces por eso dice en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿cómo logra un joven superar las condiciones contingentes de su vida, a limpiarse de todas esas fuerzas contaminantes que en el ambiente de su mundo han venido perturbándolo? Y la respuesta es muy sencilla y contundente: con guardar tu palabra. Es decir, nadie limpia su camino sino a través de la obediencia a la palabra de Dios.
Fíjese que así de sencillo. Usted le puede pedir a Dios, Señor, quita esta condición terrible, pecaminosa de mi vida. Y Dios le dice, pues, ¿cuánto tiempo hace que quiero hacer eso? Pero es que tú no me tomas en serio. A ti no te nace obedecerme. Dispón tu vida en obediencia y vas a descubrir que todo eso va a salir. Todo eso va a salir. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y observen ustedes que este salmista va como estableciendo una valoración especial a la palabra. Y eso es como un esfuerzo o una expresión de disciplina para hacer prevalecer la palabra sobre todos los otros intereses de la vida. Estamos hablando entonces de un hombre que se está esforzando por hacer de la palabra la cosa más importante de su vida, por convertir las razones de Dios como lo más decisivo en él, más allá de otros intereses que pueda tener, de modo que debió trabajarse muy fuertemente la vida para que la palabra fuera ocupando un lugar tan preferencial. ¿Ya? Le dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado. Fíjense, frases que yo estoy tratando de sacar de ese texto. Con todo mi corazón te he buscado. Es decir, yo he tomado en serio eso de buscarte. En otras palabras, eso de ponerme en la tarea de encontrarme con las razones tuyas prevaleciendo sobre mis razones, sobre mis criterios. Él dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. Nosotros al hacer esta oración diríamos, Señor, no me dejes desviar de tus mandamientos, pero nunca le diremos al Señor, Señor, con todo el corazón te he buscado. Porque nosotros pretendemos que Dios de alguna forma no nos permita desviarnos, aunque no nos comprometemos con Él seriamente en eso de buscar vivir a la altura de lo que Él nos pide. Y fíjese que en el texto el orden es, primero yo te busco con todo mi corazón, y luego yo le digo al Señor, Señor, no dejes desviarme, no me dejes desviar. Es decir, porque ya estoy comprometido. Pues yo no puedo hacer esa oración irresponsable, ¿ya? Señor, ayúdame. Señor, no me dejes desviar. Señor, no vayas a permitir que yo me pierda. Pero Señor, no me pidas que yo me comprometa de lleno con esto de obedecerte a ti. Eso me parece mucho a la condición de los hijos cuando le dicen al papá, deme para esto otro. Papá, ayúdeme en esto más. Pero cuando el papá quiere corregir actitudes de la persona, esa persona le dice, papá, no se mete en mi vida. No se mete en mi vida, esa es mi vida. Yo decido qué voy a hacer. Pero eso sí, papá, no me vayas a dejar en el aire. No me vayas a dejar de apoyar. Yo necesito tu apoyo, pero no estoy comprometido contigo. Ese planteamiento dual de la persona malcriada es el del manejo religioso nuestro. Por eso, todo el tiempo estamos pidiéndole a Dios que haga cosas mágicas porque no hay compromiso en nosotros para hacer lo correcto, ¿ya? Y si nos dispusiéramos, otra cosa estaríamos logrando en la vida, ¿ya? Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, yo decidí guardarlos, almacenarlos
establecerlos en un lugar especial de mi afecto, porque se está diciendo es en el corazón. Yo no los guardé allá en el cuarto de los rebrujos, sino que los guardé en el lugar especial, que es mi corazón, y allí guardados estoy afectivamente tocado, afectado o motivado por tu ley, tus dichos, tu palabra, porque yo no quiero pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Miren ustedes expresiones como: con todo mi corazón te he buscado, en mi corazón he guardado tus dichos. Bendito tú, enséñame tus estatutos. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, me regocijaré en tus estatutos. Una persona muy comprometida con hacer de la palabra el centro de su vida en un plan de disciplina, de exigencia, que lo llevó hasta gustar de esto y convertirlo en motivación suprema para su existencia. Esa disciplina define el espíritu de sacrificio del culto verdadero, entendiendo que Dios se merece eso y mucho más de nuestra disposición de entrega. Dios de nosotros se merece nuestra vida. Y entonces, hermanos, eso es lo que Dios nos está pidiendo. Nos está pidiendo que le entreguemos todo lo nuestro en ese ánimo sincero para vivir a la altura de lo que Él nos manda, lo que Él nos entrega como sus principios, como sus criterios, porque a Dios lo mueve el interés de vernos a nosotros disfrutando de su bienestar. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos descubriendo que en el programa santificador de Dios, el interés de las personas por hacer de la palabra el fundamento de sus vidas es definitivo. Y por eso quiero que a partir de allí nosotros nos traslademos a Hebreos 10. ¿Ya? La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, que ha sido el centro de nuestra reflexión en este tiempo. Cuando usted ve en su contexto Hebreos 10, a lo largo de los primeros versículos, el escritor a los Hebreos da testimonio de la claridad que tiene este hombre, que nosotros definimos como el hombre que interpretó correctamente el culto que Dios buscaba, que Dios esperaba. ¿Recuerdan? Dios desecha los sacrificios, Dios no quiere que le hagan holocaustos, Dios quiere que las personas sacrifiquen obediencia, ¿ya? Sacrifiquen su confesión, sacrifiquen su replanteamiento de vida, es decir, se sacrifiquen de tal forma que reordenen totalmente su vida. Y en la perspectiva de Hebreos 10, el Mesías parece que hace conciencia de eso. Y se recuerdan ustedes que se retoma el Salmo 40. ¿Sí recuerdan ustedes que mencionábamos las expresiones del Salmo 40? Se retoma para explicar cuál fue la postura
que tomó el Mesías para definir su conducta delante de Dios y de esa manera comenzar a dar como nuevos paradigmas para el culto, el verdadero culto que se hace en el templo, el verdadero templo, no el templo sombra, no el templo figura, no el tabernáculo, no el templo de Salomón, no el templo de Herodes, sino el verdadero templo que es la comunidad de fe. De modo que se cambió todo el plan del culto, se reordenaron todas las cosas y hemos leído cómo todo lo que se hacía, todo lo que se practicaba, carecía de total eficiencia. Eso no daba resultado. De hecho, en la práctica religiosa nosotros vemos eso. Porque eso no solo es con los judíos, es también con nosotros los cristianos cuando no nos vemos comprometidos con el espíritu de sacrificar en el ambiente de la obediencia, no hacer un culto de sustitutos, sino asumir nosotros la responsabilidad de ponernos en la tarea de vivir como Dios manda que se viva. Entonces hemos leído esos primeros versículos del capítulo 10 donde dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso tampoco lo puede hacer Cristo. Si las personas que dicen aceptar la obra de Él no se comprometen como el principio de su enseñanza establezca, que se comprometan. ¿Ah? Porque no es el poder de una obra realizada por la obra misma, sino la actitud de vida que toma la persona. No es el hecho de que la sangre de Jesús tenga mucho más poder que todo el culto del Antiguo Testamento, porque es la sangre del Hijo de Dios, porque además es un ser humano, no es un animal el que se sacrifica. No, hermanos, el poder está en el espíritu de obediencia. Lo que hace poderoso a Cristo Jesús es que Él no hizo una representación, Él no hizo un culto de figuras, sino que metió totalmente su vida en el programa. Y eso le dio resultados y abrió caminos para los que le seguían. Dice el texto de Hebreos 10, en el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden. ¿Y por qué no pueden quitar los pecados? Porque el pecado tiene que ver con una actitud voluntaria de las personas, una condición de decisión de las personas. De modo que, ¿qué tiene que ver un animal que yo sacrifico en el altar con las decisiones personales mías? Y lo voy a decir de esta forma y suena escandaloso. ¿Qué tiene que ver el sacrificio de Cristo en el Calvario con las decisiones personales mías? Si yo no correlaciono las dos cosas. Si yo no interpreto el asunto como una demanda que se le está haciendo a mi vida. De modo que tan ineficaz sería o tan ineficaz es la sangre de los animales para el sacrificio, ¿cómo ineficaz sería la sangre de Jesucristo en la vida de un ser humano que no ve o no se dispone a comprometer su propia vida para hacer eficaz la obra de Cristo en él?
Espero que me estén entendiendo bien eso. Y no estoy menoscabando la grandeza de Cristo, porque ¿cómo? Si Él venció y se sentó a la diestra de Dios, y es Señor en el cielo y es Señor en la tierra, ¿cómo no voy a reconocerle la grandeza y el mérito a Cristo Jesús? Pero ¿de qué me sirve eso en Él si la vida mía no está comprometida? ¿Usted cree que es el poder de su obra lo que logra resultados en mí si yo no me pongo en la disposición sincera, honesta, definida de tomar la actitud de una persona que se compromete seriamente a vivir como Cristo vivió? Ese es el poder de la sangre de Cristo. El poder que tiene el hecho de que nosotros podamos recibir toda su influencia porque nosotros estamos siguiendo sus pisadas. Y entonces dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, en ese espíritu de la ineficacia de todas esas cosas, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Estamos citando nuevamente el Salmo 40, ¿no es cierto? Citando nuevamente el Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, decisión de la propia persona. Un hombre inteligente, un hombre con habilidad de discernimiento. Dice, él no quiere esto, no quiere lo otro, y aquí estoy yo, comprometido con un culto que tiene que ser como él quiere. Y entonces, si yo tengo toda una condición viva, yo no necesito tomar de un animal para ofrecérselo a Dios, porque Dios me dice, yo no quiero eso. Estoy entendiendo que Él lo que quiere es el ofrecimiento de mi vida. Aleluya. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa fue una decisión. Aquí estoy yo, ubicado en este mundo, haciendo parte de la humanidad que cree en ti y que quiere rendirte culto a ti, y haciendo un discernimiento claro de todo el mensaje que viene desde la enseñanza de nuestros padres, la enseñanza de los profetas, que viene de toda la historia religiosa de nuestro pueblo. Y yo entiendo que aunque algunos visionaron algo, ha hecho falta un compromiso serio para entender que todo lo que Dios está buscando es que los que le hacen culto se comprometan a hacer su voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aleluya. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué está indicando esa perspectiva que presenta, según el escritor a los hebreos, el Mesías? Está indicando que él entiende que el texto lo interpela, que el texto le habla, que el texto se escribió a propósito de él. Y claro, nosotros en nuestro manejo religioso, teológico, decimos, pues sí, eso es así, porque Él es el Mesías y todas las argumentaciones del Antiguo Testamento están girando alrededor de Él. Hermanos, Él no habló como una persona que se vea privilegiada
en torno a la relación con Dios, distinto de cómo se debería ver cualquier persona humana. Lo que Él nos está diciendo allí es que si yo estoy entendiendo que Dios lo que quiere es que yo le obedezca, tengo que identificar que lo que dice el texto me lo está diciendo a mí. El Mesías dijo, en el rollo del libro está escrito de mí. Eso lo hizo Dios, lo escribe Dios con la intención de hablarme a mí. ¿Y cómo podemos vernos nosotros los creyentes identificados con esa visión del texto donde entendemos que el texto se escribe para Dios, afectar nuestras vidas y orientar nuestros pasos? ¿Cómo podemos verlo si no de la misma manera? ¿Cómo puedo decir yo, el rollo del libro está hablando de Jesús, el rollo del libro está hablando del Mesías? Yo lo que tengo que decir en mi convicción, en el espíritu del Mesías, entendiendo que el Mesías me dio la luz para verme tocado por lo que el texto dice, yo tengo que reconocer que en el rollo del libro, en el texto de la Escritura, lo que allí está escrito respecto de mí, porque es a mí a quien Dios me está pidiendo eso. Eso no se lo está pidiendo solo al Mesías, eso no se lo está pidiendo solo a Jesús, eso se lo está pidiendo a todos los seres humanos que quieren hacerle culto a Él. Aleluya. Es para usted, hermano mío. Eso es para mí, eso es para todos, eso es para Pedro, eso es para Pablo, eso es para Juan. Eso es para toda la iglesia. En el rollo del libro está escrito de mí. Contrastando con los sacrificios, el Mesías asume toda su humanidad como territorio sacrificial. ¿Ya? Entiende que el auténtico sacrificio es, desde su condición de persona humana, disponerse a hacer la voluntad de Dios como se lo propone la Escritura. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Esa es la razón por la que el escritor a los Hebreos dice en el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, demostrando que hay un rechazo total de Dios para todo eso. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, fíjense usted que está colocando los principios del nuevo orden, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Miren cómo lo define este hombre que enseña desde la perspectiva de la experiencia judía aplicada al cristianismo. Dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que usted haga como sacrificios en donde usted no comprometa su vida, viendo que el rollo del libro escribe de usted y usted no se compromete para obedecer lo que el rollo del libro dice, sino que usted le dice a Dios, bueno, yo no te voy a obedecer, pero yo sí voy a ofrecerte a ti esto, te ofrezco esto más, te ofrezco esta ofrenda, te ofrezco este sacrificio, me comprometo a caminar descalzo desde Bucaramanga hasta San Vicente de Chucurí, y lo voy a hacer como sacrificando mi carne para la gloria tuya. Y Dios le va a decir, ¿y quién te ha pedido eso a ti? ¿Tú no has leído que yo no quiero esos sacrificios? Si te vas a sacrificar en algo,
sacrifica todo lo que tengas que quitar de ti, superar en ti, elaborar en ti para obedecerme. Porque todo lo que te estoy pidiendo es que hagas mi voluntad. Eso es lo que yo te pido. No te pido que te vayas de rodillas a un santuario. Yo no te pido que te des de latigazos en la espalda. Yo no te pido que te pongas a aguantar hambre 40 días y 40 noches. Yo no te estoy pidiendo nada de eso. Yo lo que te pido es que te veas comprometido con mi palabra. Y tomes en serio el hecho de ordenar tu vida conforme a mi palabra. Y eso será tu sacrificio. Porque cuando intentes hacer otra cosa, vas a ofenderme. Porque ya hasta la saciedad, lo he dicho, casi que lo he gritado, dejándole ver que yo no quiero nada de eso. ¿Por qué no entienden la actitud de aquel que está guiando el programa de ustedes? ¿Por qué no entienden la actitud de Jesús? Él interpretó tan correctamente las cosas que todo lo que hizo en su vida fue sacrificarlo todo por obedecerme a mí. Y por tanto hizo el culto por excelencia. Hizo las cosas que me agradaban y yo me sentí honrado por todo lo que Él, estando en medio de ustedes, dispuso a hacer y les propuso a ustedes que hicieran lo mismo. Espero que quede clara la idea. Cualquier otro esfuerzo, cualquier otra propuesta que no sea obediencia, es ofensivo a Dios. Es la cosa más ofensiva que usted puede hacer delante de Dios. Ya. Quítalo primero para establecer esto último. Y dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Hubo necesidad de otro sacrificio de Jesús? No. ¿Hubo necesidad que Jesús regresara de la gloria a la tierra para comenzar otra vez a hacer un proceso de esfuerzo y de lucha y se sacrificara en una nueva cruz para poder llevarnos a los que quedamos acá a la gloria? No. Primero porque lo que Jesús tenía que hacer ya lo hizo. Respecto de su compromiso con Dios, lo que Jesús tenía que hacer ya lo hizo. Ya Jesús está disfrutando de los privilegios que le da haber vivido conforme a la voluntad de Dios. La cosa es que eso que hizo Jesús señaló un resultado exitoso. ¿Y cuál fue el resultado exitoso? Que el pecado ya no tenía ninguna injerencia en la vida de Jesús. Y en virtud de la obra lograda por Jesús respecto del pecado, se nos abrió a nosotros un territorio generoso, santificador, ¿ve? Santificador, de tal manera que nosotros como Jesucristo podemos entrar en un ambiente en donde los recursos de Dios van a abundar por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, por el territorio conquistado por Cristo sentado a la diestra de Dios, con toda esa influencia
Nosotros contamos con unos recursos extraordinarios que nos hacen siempre que nos ubiquemos donde debe ser, en un plan de genuina obediencia, nos hacen siempre ser victoriosos, porque no hay condición pecaminosa en este mundo que resista las expresiones poderosas de la manifestación de lo que Dios nos entregó por Cristo Jesús en el programa de santificación para vencer cualquier pecado que se cruce en las condiciones de nuestra vida. Gloria a Dios. Y vean ustedes que esto nos está dando otra pauta, ¿ya? Por eso dice, en esa voluntad somos santificados. Es decir, hay oportunidad de comenzar a construir un programa de santidad para nosotros mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces nosotros decimos, bueno, Jesucristo ya logró la victoria y la logró para nosotros, por tanto nosotros estamos libres. No, ese es un mal enfoque, porque volvemos a caer en el mismo juego de lo que Dios dice, yo no quiero, no me interesa, no me le ofrezcan, porque yo lo rechazo. Y usted va a decir, pero es que es la sangre de Jesús. Sí, pero la sangre de Jesús tendría poder en mí, es decir, el sacrificio de Jesús tendría eficacia en mí si yo caminara por donde Él caminó. Si yo me pusiera en esa disposición que Él abrió como alternativa, como principio distinto del plan espiritual de santificación, de aprender a vivir ajustando la existencia a la obediencia real a Dios. Pero si yo no entro en el plan de querer obedecer, de comprometerme, de, como en el Salmo 119 que leíamos, de disfrutar, de amar su ley, de sentirnos impactados en el corazón y llevando en el corazón sus mandamientos para no pecar contra Él, porque es una cosa que aprendimos en la disciplina en la que se nos fue formando desde la visión de Cristo, con todos los recursos de Dios en Cristo, el Espíritu Santo, la claridad de la palabra, la iluminación de Dios, la fuerza de la comunidad, el ambiente de un poder desplegado como no existe en este mundo, porque el poder que tiene la iglesia no hay en este mundo en el territorio de lo que la iglesia hace. No poder común, es el poder que santifica. Lo tenemos en Cristo. Y cuando una persona se mete en esto en serio, hermanos, no hay nada que impida que esa persona sea victoriosa. Lo demás no es más que disculpas de las personas que quieren vivir de cualquier manera, justificándose con la idea de que no es capaz, y nadie es capaz, porque en el territorio de santificación el poderoso es Dios. El que nos da los recursos es Dios, pero los que ponemos el ánimo, la voluntad, ponemos la vida, nos disponemos a vivir lo que nos toque enfrentar por garantizar la victoria sobre el pecado, somos nosotros. Somos nosotros. Le estoy dando vueltas a la idea de tantas formas que yo sí quisiera que esto se asimilara muy bien, ¿no? Porque hay unos manejos que yo digo rayan en el manejo mediocre peligrosamente y nos está privando de gozar de la bendición de Cristo como debiera ser. Podemos decir entonces que asumir, hacer la voluntad de Dios conforme a la propuesta de Dios para la especie es un cambio total del paradigma religioso. Quita lo primero para establecer esto último, como dejando claro que lo otro ya no tiene ningún sentido. ¿Ya? La otra forma de culto, el culto de
hacer cosas bonitas, pero nunca comprometer la vida en obediencia. El poder santificador lo tiene esa voluntad. En esa voluntad somos santificados. Y usted va a decir, ¿la voluntad de Cristo? Sí, claro. ¿La voluntad de Jesús? Claro, la voluntad de Jesús. Pero si vamos a hablar del nuevo sistema, está hablando también de la voluntad suya. Lo que va creando las condiciones de la verdadera santificación es que yo decido en mi voluntad jugármela. Y digo, Señor, me dispongo a obedecerte. Pongo toda mi capacidad para vivir contigo en total obediencia, en lo que esté a mi alcance. Y me pongo en tus manos. Aleluya. En esa voluntad somos santificados. Se ofreció el cuerpo de Cristo y el resultado, vean ustedes, el resultado es una victoria para siempre en la vida nuestra. No somos santificados por lo que Jesús hizo y nosotros no. Somos santificados porque unimos a la voluntad de Dios, contestada por la voluntad de Jesús, a eso unimos la voluntad nuestra. Junte esas voluntades y hay poder. Una todo eso, que se ponga de acuerdo. La voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que es Señor en el cielo por su victoria, y la voluntad suya, y no hay en este mundo ningún poder que pueda hacer la resistencia, que pueda someterlo. Estoy hablando sometimiento en lo espiritual. A nosotros nos pueden hacer muchas cosas en lo físico, porque humanamente estamos expuestos a eso, pero nos pueden tocar todas las áreas físicas nuestras, pero nuestra dimensión espiritual es intocable si a la voluntad del Padre y a la voluntad de Cristo unimos nuestra voluntad de vivir como Dios manda. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que no tenemos experiencia, porque lo vivimos tan elementalmente, tan mediocremente, que nosotros no sabemos que eso da resultado, pero los que lo han vivido, los que han experimentado esa fuerza de voluntades conjugadas, esas personas pueden decir, claro que hay victoria, claro que no hay poder en el mal que me impida a mí hacer el bien. Claro que ahora tengo todos los recursos para ver el pecado como algo que no tiene ningún derecho, ningún poder en mí, porque yo tengo unas razones para la vida en las que el pecado no tiene ninguna intervención. Ahora, ¿nos equivocamos? Claro. ¿Cometemos pecados? Claro, en nuestra ignorancia, en nuestro proceso de clarificación, pueden darse esas cosas, pero hermanos, se dan, pero vamos saliendo de ellas y cada día nuestra vida va estableciendo un territorio de victoria incontrastable. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. No me van a pedir perfección, porque soy rodeado de limitaciones, pero que mi vida va avanzando. Y cada día las posibilidades del pecado se van haciendo
cada vez más distantes, eso es real, porque es que Dios lo quiere así, Cristo así lo quiere y así lo vivió y así lo entendió y yo lo quiero así. Y yo me uno al Padre y yo me uno a Cristo y a ver quién hace fuerza para romper esa ligadura establecida de forma que el poder de esos contenidos nos expresen. Aleluya. Aleluya. Hasta ahora, hermanos míos, ninguna actividad religiosa de representación había logrado alguna victoria sobre el pecado. Nunca puede quitar el pecado. Dice, y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Que a mí me perdonen los pecados no está significando que tengo victoria sobre el pecado. Y lo que quita el pecado en mí es lo que hace que yo me ponga por encima del pecado. Y por tanto el pecado no tenga ningún territorio para llegar a mi vida y seguir haciendo lo que el pecado quiere. Eso es quitar el pecado. Ahora, que me perdonen los pecados, qué bendición. Pero no me alcanza. Yo necesito, además de que me perdonen los pecados, que yo pueda sacudirme del pecado y quitarle todas sus armas en su interés de manejar mi vida. ¿verdad? Nunca pudieron todas esas cosas lograr que la persona viviera plenamente sin ver el pecado como ineludible, ¿verdad? Porque allí estaba el pecado todo el tiempo presionando. En cambio, Cristo solo precisó de un sacrificio para vencer los pecados y en el desarrollo de su vida, a través de esta ruta, se sentó a la diestra de Dios. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ya está en unas condiciones donde el pecado nada tiene que ver con la vida de él. Esto lo convirtió en Señor sobre todas las fuerzas tendientes a destruirlo. Y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, los sometió. Las fuerzas que inducen al pecado, las fuerzas que controlan el hombre en su maldad, se pusieron debajo de los pies de Cristo. Aleluya. Y en esas condiciones, hermanos, ¿quién puede resistir? ¿Quién puede tener territorio sobre la vida de aquellas personas que van colocándose bajo la sombra de estos logros de Cristo Jesús? Por eso Él abrió el camino para el perfeccionamiento de todo el que participe de este camino de santificación, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero se está refiriendo de hacerlos perfectos en la medida en que estos santificados vivieran en la verdadera victoria sobre el pecado. No es el creer, yo no tengo, es decir, a mí no me pueden imputar pecado y por tanto ya me hizo perfecto, aunque yo estoy viviendo de cualquier manera, moralmente de cualquier manera. El texto no está haciendo referencia a una idea por allá toda secundaria del sentido del perfeccionamiento. No, lo que está diciendo es, si el creyente quiere, si el creyente se dispone,
con esa ofrenda de Cristo, con esa puerta que nos abrió Cristo Jesús, nosotros podemos acceder por allí y meternos a los territorios de los logros definitivos, de su gran conquista, de llegar a donde Él llegó sin que el pecado tenga injerencia en ninguno de nosotros. ¿Ya? Se confirma la idea con la cita que hace el escritor a los Hebreos del texto de Jeremías. Fíjense que aquí el texto está hablando de algo que hace Dios, y yo quiero que ustedes entiendan cómo es que funciona eso, porque me gustaría que le quitáramos toda la magia del asunto y le diéramos al acontecimiento un verdadero valor vivencial, un auténtico sentido vivencial. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, está citando Jeremías 31:33, hablando del nuevo pacto, ¿no? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, después de los días del Mesías. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, aleluya, y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ya? Dios promete para esos días colocar el texto no en tablas de piedra, no en el papel, no en el papiro, no en el rollo, sino en el interior de los seres humanos, en sus mentes, en sus corazones. Único territorio donde es posible que el mandamiento se viva y se disfrute. Yo no puedo vivir el mandamiento leyéndolo en el texto. Qué bonito, ¿no? El texto, qué hermoso texto, qué belleza de texto. Pero de eso, oigan bien, de eso a vivirlo, hermanos míos, hay un gran abismo. Disfrutarlo en la existencia es un gran abismo. Entonces, lo que el texto está mostrando es que al escribirlo Dios en sus corazones y en sus mentes, lo que está diciendo Dios es que ellos van a aprender a vivir conforme al mandamiento, a establecerlo en sus afectos y establecerlos en sus elaboraciones racionales, inteligentes, y tomarán decisiones en la vida acordes con el texto, y este es el nuevo pacto. Pero no es cosa que mágicamente se haga. Para que esto suceda, como en el Salmo 119, se necesita que la persona se trabaje en la disciplina seria de conseguir que esas cosas se construyan en su vida. Es decir, el esfuerzo, el sacrificio para renunciar a una determinada manera de vivir y establecerse en otro orden totalmente distinto, totalmente establecido conforme a los criterios de la Escritura. De esa manera Dios nunca más se acordaría de los pecados y transgresiones del pueblo. ¿Y cómo se iba a acordar otra vez si el pueblo estaba viviendo en victoria respecto de esas condiciones que eran las condiciones que como círculos viciosos los seres humanos repetían y repetían porque nunca se comprometían con superarlo, pues no había un interés genuino por obedecerle a Dios? Confirmamos aquí que en este nuevo orden de culto y de sacrificio, las personas en su disciplina terminan asimilando
comprendiendo y amando la perspectiva de Dios frente a la vida humana. ¿Ya? Esta es la verdadera victoria sobre el pecado, hermanos. Verlo en su sinsentido, en su equívoco, en eso que lo hace no necesario para el bienestar de la vida humana. Antes Dios estaría generando un nuevo tipo de persona humana sin relación con el pecado. No hay otra forma de vencer el pecado sino en el culto de santificación, en el templo verdadero que es el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender que estamos siendo llamados a vivir en otra dimensión. Y por eso usted descubre que a partir del versículo 19, el escritor presenta la idea concreta del proceso en este nuevo sistema de culto-sacrificio que santifica sacando de circulación al pecado. Tenemos derecho a entrar en el lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, uno no entra al lugar santísimo por medio de una actitud no comprometida de la vida. Sobre nosotros se tiene que aplicar los efectos santificadores de el compromiso de Cristo Jesús, de su sacrificio, de su actitud dispuesta a dar la propia vida por obedecerle a Dios. Es que Cristo no murió por nosotros pensando en morir para resolvernos un problema a nosotros. Lo resolvió en la forma de disponerse a morir antes que dejar de obedecerle a Dios. El mérito de la obra de Cristo es eso, no es morir. El mérito es que llegó a la muerte porque no hubo alternativa para obedecer a Dios, sino por la ruta de la muerte. No hubo forma de obedecer a Dios, no hubo forma de ponerse acorde con el mandamiento de Dios, sino entregando su propia vida, sacrificando su propia vida, porque de otra forma estaría estableciendo un pacto con el pecado. Porque la única forma de salvarse de la muerte en relación con el Calvario era que él renunciara a obedecerle a Dios. Y Jesús dijo, no, me muero primero antes que dejar de obedecerle a Dios. Fíjense ustedes que ese es el mérito para nosotros. La pregunta es, ¿se nos pide algo menos a nosotros? ¿Se nos pide que nosotros vivamos por debajo de eso? ¿O lo que ha hecho Cristo es meternos en el mismo cuento, meternos por el mismo camino, conducirnos por la misma ruta que nos lleva al lugar santísimo? Pero esa ruta significa que estemos dispuestos a perder lo que sea antes que desobedecer a Dios. Eso es el punto crítico de este sistema donde nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, de su condición humana, nos abrió un camino de victoria, nos abrió un camino de éxito sobre el pecado, un camino de obediencia a Dios que lo llevó ¿a dónde? A la diestra de Dios, ¿verdad? El velo representa el inconveniente en nuestra naturaleza biológica que resiste todo lo que tiende a elevarnos a la altura de la obediencia perfecta a Dios, y nosotros tenemos que someter ese elemento primitivo de nuestra naturaleza a las dimensiones trascendentes de nuestra capacidad para colocarnos a la altura del presupuesto de Dios, siguiendo el modelo y recibiendo recursos inspiradores de la obra maravillosa de Cristo Jesús, que nos deja ver que un ser humano
con toda una biología resistiéndolo o con toda una naturaleza animal resistiéndolo, un ser humano es capaz de someter todo eso para vivir en obediencia a Dios, aún sacrificando anhelos que tienen que ver con esas condiciones naturales y poder decir, por encima de todo esto está la obediencia a Dios. Y aunque yo pueda ver esto como una pérdida, en este proceso de disciplina voy descubriendo que esto es mi gran ganancia, porque me estoy elevando a la altura de presupuestos espirituales y eternos. ¿Ya? Tenemos que hacerlo nosotros entonces, entrar a ese lugar santísimo por ese camino nuevo y vivo, que es la condición biológica, que como velo se abre para permitirnos acceder a lo que está más allá. ¿Ya? Nos favorece tener un sumo sacerdote que ministra sobre la casa de Dios, eso dice ese texto, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos libertad para acercarnos haciendo uso de la fe, logrando que todos los recursos depuradores suministrados en el templo de Dios surtan efecto en nosotros. Por eso dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es corazón sincero? Disposición honesta. Una cosa franca, limpia, correcta. No de evasiones, no de engaños, no de malicia, no de cálculos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, convencidos de la eficacia, porque Cristo es suficiente argumento para entender que esto es eficaz. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, es decir, depurado nuestro ser con agua limpia, como recordando el movimiento que se hacía en el santuario, que hacía el sacerdote en el santuario para entrar al lugar santo. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Mantengamos firmes, consistentes. Esa profesión de esperanza. ¿Cuál esperanza? De llegar donde Cristo llegó. De vencer lo que Cristo venció. De hacer del pecado una condición vencida, derrotada por nuestra disposición de obediencia. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos o animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos míos, es un texto extraordinario. Este es el nuevo orden. Ahora estoy hablando del orden espiritual, no el nuevo orden del que están hablando en ese manejo ingenuo de las personas, asumiendo que existen posibilidades de algo nuevo en la sociedad humana, cuando la sociedad humana lo único que hace es darle vuelta a lo mismo y volver a hacer lo mismo. Quienes tratan de imponerse, se imponen para luego caer y que se levanten otros, y todo el mundo buscando lo suyo. Cuando nosotros los cristianos, viendo eso que se repite, no debemos darle tanta importancia, sino darle importancia a este orden espiritual de querer vivir en obediencia, en el culto en el que nuestra disposición de obediencia nos va llevando en el proceso de santificación para dar la medida de lo que Dios nos ha propuesto que nosotros vivamos. Obliga a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, seguros de la fidelidad de Dios y estimulando el desarrollo de los demás y manteniendo la vida comunitaria como principio santificador. Es en la comunidad en la que Dios nos santifica, es en este templo. El templo que es el cuerpo de Cristo. Espero que esto haya quedado claro. Y espero que esto me lo dijeran bien.
Porque, hermanos, es tiempo de salirnos de todo ese juego de ideas, de muchas ideas, de muchos cultos. A veces los cultos se vuelven todos cargados de elaboraciones mágicas. Hay quien se quita un saco y comienza a bolear saco y entonces la gente se va de espaldas. Hay quienes tocan a la gente y la gente se va de espaldas y eso impresiona a las personas. Hermanos, eso no es el culto. Ese no es el culto. El verdadero poder de Dios no es el que se manifiesta de esa forma representativa, de esa forma dramática. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted, metido en un ambiente sano, como la iglesia, como tratamos de ser en la iglesia, usted comience a decir: Dios me dice en la palabra lo que yo debo hacer y yo no voy a ser rebelde, sino que lo que Él me pide hacer, eso voy a hacer, porque Él ha prometido bendecirme, Él ha prometido ayudarme, respaldarme. Él no me va a dejar frustrado, pero yo tengo que disponer toda mi vida para eso. Espero que ustedes, a partir de esto que se está aprendiendo, cada uno y todos en comunidad, nos pongamos en la tarea de encontrar los caminos que nos lleven a sacrificar en el orden de la obediencia y de nuestra disposición sincera para agradar a Dios. Pónganse de pie, por favor. Hay un programa nuevo, hay paradigmas nuevos. Comenzaron hace 2000 años, pero para muchos no se ha abierto porque muchos todavía siguen en el espíritu del Antiguo Testamento y necesitamos meternos en el espíritu de Cristo para aprender a vivir de otra manera. Oremos a Dios y digámosle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia y Él haga una obra perfecta, llevándonos a reubicarnos en el orden que nos invita la propuesta de Él en su palabra. Padre eterno, gracias por todo lo que nos has concedido, por estas razones, por estos argumentos, por estos principios que nos permites transmitir, por esta idea, Señor, que yo sé que necesita abrirse camino en la mente de tu pueblo, Señor, que tu pueblo reaccione, que tu pueblo despierte, que tu pueblo replantee muchas cosas y comience a entender el espíritu de tu gracia. ¿En qué forma se puede entender el espíritu de tu gracia? Tus propósitos, tus planes, la idea que tú quieres transmitirnos a través de tu palabra, ese orden especial, ese orden nuevo de vivir en ese interés por hacerte un culto verdadero y que ese culto conduzca a la santificación de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a salir de esta forma de religión sin compromiso. Ayúdanos a elevar nuestra vida a la altura de esa disposición de nuestra voluntad que se unirá a la voluntad del Padre y a la voluntad de Cristo para llevarnos a ser toda una fuerza que operará en nuestras vidas para hacernos victoriosos sobre todas las formas de pecado. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias por esto que estás haciendo. Señor, ábrele los ojos a quienes están desanimados, frustrados, a quienes se ven impotentes, a quienes todavía no les resulta claro la ruta que puede llevarlos a vivir esta experiencia, aquellos que se ven paralizados a través de sus limitaciones, a través de sus ineptitudes, que pueden ser muchas, Señor. En lo humano, en el ambiente en el que nos hemos movido, hay muchas cosas que no están claras, Señor, pero despierta en tu pueblo ese interés por acercarse a todo esto y manejarlo de una manera ideal y conocerlo, Señor. Que le crea tu pueblo a tu palabra, que le crea a tu pueblo a la iglesia y que se abra para vivir plenamente esta experiencia y no sigamos disculpándonos con eso de pensar que no somos capaces, que no está a nuestro alcance
y que tenemos que resignarnos a ser unos fracasados. No, Señor, hay victoria, porque Cristo abrió el camino de la victoria y en ese camino nos encontramos hoy. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Sí, Padre Santo. Amén. Hermanos, a buscar caminos, a encontrar rutas nuevas, a descubrir cómo la palabra se puede convertir en el fundamento de todos los aspectos de nuestra vida. Es una tarea en la que los vamos a acompañar. Acérquense, busquen ayuda, porque la iglesia está para ayudarlos. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.